Estimados estudiantes, estamos ya en el laboratorio número 5. Lo que vamos a ver en este laboratorio es la inspección. Vamos a hacer planes de muestreo para cuando los datos que yo voy a evaluar tienen naturaleza de variable. Entonces es un complemento con el laboratorio número 4. En el laboratorio número 4 hemos visto los planes de inspección cuando lo que yo voy a inspeccionar es un atributo. En cambio, esta semana vamos a ver los planes cuando lo que voy a inspeccionar es una variable. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? El objetivo de este laboratorio es que ustedes conozcan y puedan establecer planes de muestreo, planes de inspección, cuando las características que están controlando es de naturaleza variable. Vamos a utilizar como base la norma 1000 STD 414. Recuerden que la anterior semana hemos utilizado la 1000 STD 105. Ambas normas están para su descarga en nuestra página, en nuestro blog, que es www.labcalidad.wordpress.com. Empecemos con el fundamento teórico. La inspección es el proceso de medir. Recuerden eso, la inspección es el proceso de medir, examinar, evaluar y comparar la unidad de un producto, las características de un producto con los requisitos, con los requerimientos que hemos establecido. Como estamos hablando de una característica de tipo variable, entonces va a haber una medición. La inspección por variables es aquella en que la unidad de producto se mide en una escala como libras, pulgadas, metros, kilos, centímetros, etc. Pasemos al punto 2.1 de nuestra guía, características de calidad. La característica de calidad es la característica que nosotros vamos a evaluar, que nosotros vamos a medir para determinar si está conforme con los requisitos. Hablemos de los límites de especificación. Los límites son los requisitos que una característica debe cumplir. Este requisito, este requerimiento puede ser expresado en un límite de especificación superior o inferior. Fíjense, donde dice superior o inferior está subrayado y ahí tiene una flecha. Una flecha que nos lleva a ver dos bloques que están en azul. Esos son ejemplos de un límite de especificación superior o inferior que se denominan los límites simples. Fíjense, algún proveedor me puede decir, cuando tú me entregues esta característica, debe pesar 5 gramos, máximo 5.02. Entonces, ¿qué me está dando? Un límite superior. Por el contrario, algún cliente, algún proveedor podría decirme, pues esta característica debería ser en cuanto a su peso 5 gramos mínimo, 4.98. Entonces, en un caso me están dando un máximo y en otro caso me están dando un mínimo. Esos se llaman límites de especificación simples. Podría haber, no obstante, otra situación distinta, en la cual un cliente o un proveedor me dé, fíjense, un límite superior y un límite inferior también al mismo tiempo, es decir, un límite de especificación doble. Fíjense, eso está en el bloque verde. ¿Cómo sería un límite doble, superior e inferior? Me dirá, el peso de esta pieza deberá ser 5 gramos y me dirá, máximo 5.02, mínimo 4.98. ¿Qué me está queriendo decir con eso? Más menos, ¿verdad? 0.2. Eso es lo que me está diciendo, 5 gramos más menos 0.2. Entonces, más 0.2 es 5.02, menos 0.2 es 4.98. Entonces, ese es un límite de especificación doble. Vamos a ver que las tablas que se utilizan son diferentes y la metodología es diferente según se trate de un límite de especificación simple o un límite de especificación doble. La expresión de la no conformidad. La magnitud de la no conformidad la vamos a expresar nosotros en porcentaje defectuoso. Al igual que en el laboratorio de atributos, este porcentaje defectuoso está expresado en número de unidades defectuosas sobre número de unidades inspeccionadas por 100. Veamos ahora el AQL. ¿Cómo es el AQL cuando lo que yo mido, lo que yo reviso, lo que yo inspecciono es de naturaleza variable?
El AQL sabemos que es un valor que se expresa en porcentaje y es el porcentaje defectuoso que voy a aceptar, que hemos negociado como clientes o como proveedores. En este caso, los valores que emplea la norma los vamos a ver enseguida, que están en la tabla A1 en nuestra norma que está en PDF. Ustedes van a colocar la página 11 en el paginador, le dan Enter y les va a salir esta tabla donde están los valores del AQL. El AQL, cuando se trata de una característica de un límite de especificación simple o doble, debe ser perfectamente estipulado. Y aquí vamos a ver que si nosotros podemos utilizar dos AQLs. Un AQL podemos utilizar para el total de porcentaje defectuoso, porque eso es el AQL, el porcentaje defectuoso que va a estar fuera de los límites. O puedo también yo determinar y negociar dos valores de AQLs especificados, uno para el límite superior y otro para el límite inferior. Entonces veamos también de esto un ejemplo, vamos a verlo enseguida. Veamos entonces esta tabla que, como ya les había dicho, está en el PDF de la norma en la página número 11. Esta es la tabla de AQL Conversion Table. Esta tabla lo que tiene, si se fijan en la primera columna de la izquierda, son los AQLs con los que estás trabajando. Y lo que te recomienda, si tu AQL es 0,049 o menos, entonces utilizas el valor de 0,04. Y así sucesivamente hasta llegar a AQLs de 11 a 16.4 y en tal caso te aconseja utilizar un AQL de 15 como máximo valor. Hemos visto que nosotros en la práctica no pasamos del valor de 10% de porcentaje defectuoso. Esta tabla, por ejemplo, no había en la anterior norma, pero en esta norma sí. Si ustedes se acuerdan los valores de 0,04, les estoy hablando de los valores de la columna de la derecha, 0,04, 0,065, 0,10, 0,15, 0,25 se encontraban en la primera fila de las tablas. Entonces, esta tabla es la primera vez que la estamos viendo. Ahora veamos un ejemplo de un límite de especificación simple y un límite de especificación doble. Veamos, el peso medio de un producto debe ser 80 gramos. El peso medio, 80 gramos. El límite superior es 82 y el límite inferior, 78. Entonces, aquí tenemos un límite doble. Tenemos 80 gramos más menos 2 gramos. Muy bien, estamos hablando de un límite doble. Un solo AQL, por ejemplo, si yo digo vamos a trabajar con un AQL de 2%, quiere decir que el 98% de los valores deben estar entre 92 y 78. Claro, porque 92 es el límite superior, 78 el límite inferior y 2% es el defectuoso que yo voy a tolerar. Entonces, 2 menos 100, 98% de los valores deben estar entre 82 y 78. No importa si hubiera más valores que se pasan por encima del 82 o por debajo del 78, no importa. Simplemente, si yo trabajo con un solo AQL, estoy diciendo que el 98% de los valores estén entre estos límites. El otro 2% puede estar donde sea. Muy bien, eso es en el caso de trabajar con un solo AQL. ¿Qué pasa si trabajo con dos AQLs? Porque también podría establecer un AQL para el límite de control superior. Por ejemplo, 1% para el límite de control superior y 2,5 para el límite de control inferior. Fíjense lo que estoy diciendo. Puede haber 1% por encima, defectuoso, por encima del 82 y 2,5 por debajo del 78. ¿Cuánto sería mi AQL total? Sería 1 más 2,5. Mi AQL total que estoy tolerando de defectuoso sería 3,5, pero lo estoy diciendo claro, 1% te puedes pasar por arriba y 2,5 te puedes pasar por debajo. Interesante entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de mi producto es más peligroso pasarse por arriba. Por eso el AQL para el límite superior es más pequeño, mientras que el AQL para el límite inferior es mayor. No es tan peligroso que tú te quedes corto, que tú no llegues al 78. Por eso te doy 2,5 de AQL para el límite inferior.
¿Qué significará entonces? Hemos dicho una QL total de 3.5. Esto significará que entre 82 y 78 deberán estar el 96,5% de mis datos. Para escoger un plan de muestreo con la MIL STD 414, nosotros vamos a utilizar los planes de muestreo, porque hay diferentes metodologías. Vamos a utilizar los planes de muestreo que consideran una variabilidad desconocida. ¿Por qué una variabilidad desconocida? Porque cuando nosotros compramos un lote de producto, en principio desconocemos la variabilidad. Y esta variabilidad nosotros la vamos a medir con la desviación estándar. Y vamos a trabajar, como hemos visto en el ejemplo anterior, vamos a trabajar con límites de especificación simple y límites de especificación doble. Determinación del tamaño de una muestra. En esta norma, el tamaño de la muestra, y en la anterior también, el tamaño de la muestra está denotado por la letra minúscula N. ¿Y qué es? Es el número de unidades de producto que vas a tomar de un lote para inspeccionar, para medir. Los tamaños de muestra, igual que en el anterior laboratorio, se designan a través de letras código. Las letras código, recuerden cómo se escogía una letra código en función. Nosotros teníamos en el eje Y el tamaño del lote y en el eje X tenemos el nivel de la inspección. En este caso, en esta norma, hay 5 niveles de inspección. Ya no hay niveles especiales y niveles generales. Solamente tenemos 5 niveles de inspección. A menos que se trate de tamaños de muestra muy pequeños debido al costo de la inspección, normalmente se utiliza el nivel 4. Pero, haciendo un símil con el anterior laboratorio, nosotros sabemos que si la inspección es costosa, incluso destructiva, nosotros utilizaríamos el nivel 1. Luego el nivel 2, el 3 y por lo general se utiliza el nivel 4. Esta letra código se obtiene de la tabla que también está en la página 11 del PDF de nuestra norma y que les muestro a continuación. Veamos entonces dónde están las letras código en nuestra norma 414. Sample Size Code Letters, esto está en la página 11 del PDF de nuestra norma. ¿Qué tenemos en la columna, la primera columna de la izquierda? Tenemos el tamaño del lote. ¿Y qué tenemos en el eje X? En el eje X tenemos los niveles de inspección. En este caso ya no hay nivel especial y nivel general. Simplemente ahí está subrayado en rojo, tenemos 5 niveles de inspección. Normalmente se trabaja con el nivel 4, ahí está marcado en azul, y si el ensayo es destructivo, se trabaja con el nivel 1 marcado en rojo. Veamos ahora los planes de muestreo para límites con especificación simple. ¿Qué quiere decir? Que nos han dado un máximo o un mínimo. Esa es la información que tenemos, el máximo valor o el valor mínimo que debe tener la característica. Primero, la determinación de la letra código. Como ustedes han visto, nosotros y ya hemos mostrado este cuadro, vamos a ir en nuestro PDF de la norma al paginador a la página 11 y ahí vamos a ver la siguiente tabla. La tabla es Sample Size Code Letters, las letras código para el tamaño de la muestra. Ya hemos visto que en el eje Y lo que tenemos es el tamaño del lote que siempre va a ser dato. Y en el eje X lo que tenemos es el nivel de inspección que normalmente se trabaja con el nivel 4 para ensayos que no son muy costosos. Si fuera un ensayo costoso o destructivo utilizaríamos el nivel 1. En este caso, imaginamos que estamos recibiendo, como en el anterior laboratorio, estamos recibiendo un lote con 60 unidades. Entonces, ven ustedes ahí la fila en celeste. Si nosotros trabajamos, vean la fila en anaranjado, la fila, la recta que tenemos en anaranjado, trabajamos con el nivel 4. Por lo tanto, ahí tenemos encerrado en celeste la letra código E. Todo lo que está marcado en el cuadro verde son las letras código. Entonces, para nuestro ejemplo, nuestra letra código sería la letra código E. Con la letra código que hemos encontrado, ahora nos vamos a ir a las tablas maestras, tablas de muestreo maestras para un límite con especificación simple. Estas son las tablas B1 y B2 de la norma que están en la página 45 del PDF. La primera tabla, la tabla B1, es para la inspección normal y ajustada. ¿Cómo es esto? Nosotros para la inspección normal vamos a entrar a la tabla por arriba
y para la inspección TINET, la inspección ajustada, vamos a entrar por abajo. Y la segunda tabla, la B2, es para inspección reducida. Entonces tenemos una tabla para inspección normal y ajustada entrando por arriba y la otra por abajo, la TINET por abajo, y tenemos una segunda tabla para inspección reducida. Con esto obtenemos nosotros agarramos nuestra letra código y vamos a obtener un valor de esta tabla maestra. El plan de muestreo está compuesto, ya sabemos, por el tamaño de la muestra. Entonces, cuando nosotros entremos a estas tablas maestras para límite con especificación simple, lo que vamos a obtener ya va a ser el tamaño de la muestra y vamos a obtener una constante de aceptación que se llama K. Esto entonces veamos enseguida cómo vamos a obtenerlo de la tabla. Veamos entonces lo que hemos indicado. Vamos a ir nosotros en nuestro paginador a la página 45 del PDF. Ahí tenemos esta tabla que es Master Table for Normal and TINET Inspection. Eso significa tabla maestra para inspección normal y ajustada para límites de especificación simples, de inspección simples. Fíjense en la tabla, es parecida a la que habíamos visto en el anterior laboratorio. ¿Qué tenemos en la primera columna de la izquierda? Tenemos las letras código. Nosotros estamos trabajando y hemos encontrado de la tabla que está en la página 11, hemos encontrado la letra código E para un tamaño de lote de 60 unidades y un nivel de inspección 4 del general. Entonces, de las 60 unidades, yo voy a sacar 7. Está ahí marcado en rojo, voy a sacar 7 unidades. Muy bien. Seguimos avanzando a través de la línea roja y en los datos del ejemplo que tenemos, el ejemplo hipotético, vamos a trabajar con una QL de 6,5. Arriba, los datos que tenemos son los AQLs, los niveles aceptables de calidad. Por lo tanto, el valor de K es lo que nosotros vamos a registrar. En nuestro caso, para una QL de 6,50 y una letra código E, el valor de K es 9,55. Ese es el valor que nosotros vamos a anotar. Luego vamos a ver qué voy a hacer con K. Pero ese es el valor que está en anaranjado, el que yo debo anotar. Particularidades de esta tabla. Fíjense lo que está subrayado con verde. Arriba dice AQL, dice Acceptable Quality Levels, Normal Inspection. Entonces, inspección normal. Entro por arriba cuando la inspección es normal. Si la inspección es TINET, es ajustada, ¿qué quiere decir? Mi proveedor tiene un mal historial de comportamiento. Entonces, fíjense abajo del cuadro. Ahí tenemos la inspección ajustada, está también resaltada en verde. Esta norma se utiliza desde abajo para la inspección ajustada y desde arriba para la inspección normal. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros de esta tabla es registrar, anotar el valor de K. Si estoy con inspección normal, voy a entrar por arriba con el valor de AQL y si estoy con inspección ajustada, voy a entrar desde abajo con el valor del AQL porque abajo también tengo los valores de AQL. Muy bien, ¿qué hemos visto entonces en la tabla hasta ahora? Que yo entro con la letra código y ya tengo el tamaño de la muestra. Con esta letra código yo voy recto a través del cuadro de manera horizontal y tengo que avanzar hasta encontrar el AQL. Una vez que he encontrado el AQL, ya el AQL con el cual estoy trabajando, el AQL hemos dicho se negocia, siempre va a ser un dato. Una vez que he encontrado el AQL, en la intersección de la letra código y el AQL, yo tengo el valor de K. K se llama constante de aceptabilidad. Entonces, hemos dicho que la tabla se utiliza desde la parte de arriba para la inspección normal y desde la parte de abajo para la inspección TINET, el nivel de rigurosidad TINET, y que nosotros utilizaríamos la siguiente tabla, es decir, la tabla B2, cuando la inspección sea reducida. El valor de K que yo he anotado lo voy a comparar con esta fórmula que se denomina índice de calidad. Entonces debemos calcular este índice de calidad. Fíjense en esta fórmula. Lo que tengo es U menos X barra sobre S. U es el
límite de especificación superior. Habíamos dicho que este método sirve cuando nosotros tenemos como dato el límite de especificación superior o el límite de especificación inferior. Entonces, si a nosotros nos dan un valor máximo, vamos a utilizar U menos X barra. X barra, ¿qué cosa es? Es la media de la muestra. Si nosotros, por ejemplo, hemos sacado 7 unidades y hemos medido, por decir algo, su diámetro, ese promedio es X barra. Nosotros agarramos las 7 unidades de producto y medimos un diámetro. Eso es X barra. Lo último que nos faltaría calcular es S. S es la desviación estándar estimada del lote. Ahora, eso en caso de que me dieran un límite superior. Mi fórmula entonces para mi índice de calidad sería U menos X barra sobre S. En caso de que me den un límite inferior, un lower limit, mi fórmula sería de mi índice de calidad X barra, es decir, el promedio de las medidas que he tomado de las muestras que he sacado, sobre L, L es el lower limit, y menos el lower limit, todo esto sobre S, que es la desviación estándar. Entonces yo tengo que comparar K con el índice de calidad, y el índice de calidad varía la fórmula según me den un U, es decir, un upper limit, o según me den un L, que es un lower limit. ¿Cuál será el criterio de aceptabilidad? Habíamos dicho que nosotros vamos a comparar K con el índice de calidad. Entonces, el índice de calidad que nosotros calculemos con nuestros datos tiene que ser igual o mayor que K, que la constante de aceptabilidad. Esto significa que el lote cumple con el criterio de aceptación. En caso de que nuestro índice de calidad sea menor que K o sea negativo, entonces el lote no cumple con el criterio de aceptación y tenemos que rechazar todo el lote. Veamos un ejemplo para el límite de especificación simple, para determinar el plan de muestreo y la aceptación de un lote cuando trabajo con un límite de especificación simple. Leamos la máxima densidad de una solución. Fíjense, máxima densidad, entonces esto es un U, un upper limit. Está especificada en 209 gramos sobre cc. Un lote de 40 productos es entregado para su inspección. 40 productos es el tamaño del lote. Yo ya sé que esto se va a utilizar para determinar la letra código. Luego se empleará un nivel de inspección 4, inspección normal, que significa que a la tabla maestra voy a entrar por arriba, con una QL de 1%. De las tablas A2 que están en la página 11 y B1 que están en la página 45, se deduce que se requiere un tamaño de muestra de 5. Para esto, por favor, fíjense las tablas que están en blanco. La primera tabla ya la hemos explicado y aquí solamente estoy colocando la parte que nos es importante porque fíjense, tamaño de lote y está ahí marcado. Vamos a empezar con la tabla que está al lado izquierdo. Tamaño de lote, primera columna, dice nuestro lote es de 40 unidades. Entonces, subrayamos con rojo y nos vamos hasta el nivel de inspección 4, que también está con una línea roja. Entonces, nuestra letra código va a ser la letra código D. Con esa letra código D, me voy a las tablas de la página 45 y entro por arriba. Fíjense, letra código D está ahí encerrado en rojo, significa que voy a tomar una muestra de 5. Eso está marcado en verde. Avanzo a través de la línea roja de manera horizontal y voy a avanzar ¿hasta cuándo? Hasta que encuentre el AQL de 1, porque ese es mi dato. El AQL es de 1%. ¿Y qué es lo que tengo que anotar? Lo que está marcado en anaranjado. K. ¿Cuál es el valor de K para mí? Es 1.53. Para ese AQL y esa letra código, K es igual a 1.53. Muy bien, entonces tenemos un tamaño de muestra 5. Ahora, continuamos con el texto que está escrito en blanco. Las medidas obtenidas aleatoriamente son las siguientes. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Que yo del lote de 40 unidades tengo que sacar 5. Entonces, de las 5 unidades que he sacado del lote aleatoriamente, voy a medir la densidad. Y esas densidades son las que ustedes ven anotadas acá. Densidad de la pieza 1,
1,97. Del producto 2, 1,88. Del producto 3, 1,84. Del producto 4, 205. Y del producto 5, 201. Entonces, estas son las 5 densidades que he medido. Como habíamos dicho, nosotros una vez que obtenemos el valor de K, el procedimiento indica que debemos comparar este valor de K con el índice de calidad. Y el índice de calidad varía, es decir, la fórmula es diferente según a mí me den como dato U o me den como dato L. En nuestro caso, ¿qué nos han dado? Nos han dado una densidad máxima, entonces eso es un U. La fórmula que vamos a utilizar es la que ustedes ven acá en el cuadro anaranjado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Fíjense, U ya tengo como dato. X barra ya tengo, porque X barra va a ser simplemente el promedio de las 5 mediciones que acabamos de realizar. Y luego esto lo vamos a dividir entre S. S es la desviación estimada del lote y es el único dato que no tengo. Por lo tanto, es lo que aquí en este cuadro blanco vamos a calcular paso por paso. Empezamos entonces. Paso 1. Información necesaria, tamaño de muestra N. Valor obtenido, nuestro tamaño de muestra es 5. Segundo paso, suma de las mediciones. ¿Qué mediciones? Las 5 mediciones que hemos realizado. Esa sumatoria me sale 975. Muy bien, ahora suma de las mediciones al cuadrado. Aquí, muy importante hacer la diferencia. Cada medición debe ser elevada al cuadrado y luego se debe proceder a la suma, reitero, de cada medición individual elevada al cuadrado. En este caso, entonces, nosotros estaríamos hablando de la primera medición. ¿Cuánto es nuestra primera medición? Nuestra primera medición de densidad nos dio 197. Entonces será 197 al cuadrado más la segunda medición más 188 al cuadrado más la tercera es 184 al cuadrado más la cuarta medición 205 al cuadrado más la quinta medición 201 al cuadrado. Esa sumatoria lo que nos da aquí es 190.435. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, cuarto paso, calcular el factor de corrección, que va a ser igual a la sumatoria de X, ahora sí, esta sumatoria elevada al cuadrado sobre N. Veamos, la explicación ahora. Va a ser igual a 975, que es la sumatoria de X, elevado al cuadrado sobre N, que es 5. Y esto me da 190.125. Muy bien. Ahora debemos calcular la suma de cuadrados corregida, que va a ser igual, fíjense la fórmula, a la sumatoria de las mediciones individuales al cuadrado menos el factor de corrección. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Veamos la explicación. A 190.435, que es la suma de las mediciones al cuadrado, menos 190.125, que es el factor de corrección. Y esto me sale 310. Ahora ya podemos calcular la varianza. La varianza va a ser igual a la suma de cuadrados corregida sobre n-1. La suma de cuadrados corregida, veamos la explicación, es igual a 310. n-1 va a ser igual a 4. Y tenemos el resultado 77.5, que es el valor de la varianza. Siguiente paso, nosotros sabemos que la raíz de la varianza es la desviación. Entonces, la raíz de 77,5 es igual a 8,81 y ese es el valor de nuestra desviación. Entonces, ya tenemos todos los datos para calcular el índice de calidad. Calculemos la media de la muestra. ¿A qué va a ser igual? A la sumatoria de todos mis datos dividido entre n, es decir, 975 entre 5, el promedio me da 195. El límite de especificación superior U, que es un dato, es 209. Muy bien, la cantidad entonces vamos a calcular el índice de calidad U menos X barra sobre S, estamos en el paso 10, y esto me sale 209, reemplazando datos, menos 195 sobre 8,81, que es el valor de la desviación que acabamos de encontrar. Este valor me da 1,59. ¿Cuánto era K? ¿Recuerdan? K era 1,53. ¿Qué puedo ver claramente? Que mi índice de calidad es superior a K. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo aceptar el lote. El lote cumple con las condiciones de acuerdo a los procedimientos de la norma que estamos utilizando como nuestro criterio.
para hacer la inspección y la determinación de la aceptabilidad. Hasta este punto hemos visto entonces los planes de muestreo cuando el límite de especificación es simple. Algo que hacer notar también acá. En el ejercicio que acabamos de ver, hemos utilizado la fórmula de U menos X barra sobre S. Pero, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran dado un L, es decir, un lower limit? En ese caso, la fórmula que hubiéramos utilizado para calcular el índice de calidad sería distinta. La fórmula sería X barra menos L sobre S. Entonces, esa es la única variante en caso de que nos den un L o un lower limit. Muy bien, veamos ahora límites con especificación doble. ¿Qué quiere decir? No me van a dar un máximo o me van a dar un mínimo. Estamos trabajando con límites de especificación doble. Quiere decir que me van a dar el máximo y el mínimo también. Selección del plan de muestreo. El plan de muestreo para cada valor de AQL ya no vamos a sacarlo de la página 45 como lo hicimos hasta ahora, sino vamos a irnos a la página 51. A la página 51 me refiero al PDF de la norma. Las letras código. Las letras código la vamos a obtener de la página 11 como hemos hecho, exactamente como hemos hecho hasta ahora. El plan de muestreo va a estar compuesto por el tamaño de muestra. Nosotros sabemos que cuando ya tengo la letra código, me voy a las tablas maestras y ahí ya tengo el tamaño de la muestra. Y vamos a ver que ahora estas tablas no me dan el valor de K, sino me dan un valor de M. ¿Qué será M? Es el máximo porcentaje defectuoso permitido asociado a la QL. Repito, ¿qué es M? Máximo porcentaje defectuoso asociado a la AQL, porque uno dirá, máximo porcentaje defectuoso, eso es el AQL por definición. Sí, pero las tablas trabajan con un M, que es el máximo porcentaje defectuoso asociado al AQL y este M se obtiene de la página 51. Muy bien, entonces el tamaño de muestra está representado con la letra N para nosotros. ¿Y de dónde se obtiene? El tamaño de la muestra está al lado precisamente de la letra código, no hay problema. En cuanto al M, el M que hemos dicho que es el máximo permisible de porcentaje defectuoso asociado a la AQL. ¿Recuerdan cómo obteníamos K? Nosotros teníamos un AQL en la columna y abajo teníamos K. Pasa exactamente lo mismo con M. ¿Qué va a suceder si yo tengo dos AQLs? Pues que voy a tener dos M's, ¿verdad? Esa va a ser la diferencia. Entonces, al igual que K, el M, que es este máximo porcentaje defectuoso admisible asociado a la AQL, depende de la AQL. Si tú tienes una AQL, vas a tener un solo M. Y si tienes dos AQLs, vas a tener dos M's. Entonces, esto vamos a obtenerlo de la tabla 23, de la tabla B3, perdón, que está en la página 51. Esta tabla B3, igual que en el anterior caso, se usa por arriba para la inspección normal y por debajo para la inspección TINET o la inspección ajustada. Y la tabla 24, que está en la página 52, se utiliza cuando yo aplico la inspección reducida. Veamos entonces cómo son estas tablas. Veamos entonces cómo son estas tablas que están en la página 51. Fíjense, 51 y 52. Fíjense, Master Table for Normal and TINET Inspection. Y fíjense, Double Specification. ¿Qué quiere decir? Especificación doble. Muy bien, igual que en el caso anterior, tienen la misma forma. La primera columna, ¿qué es? La letra código. En nuestro caso decíamos letra código D. Sample size, 5, para la letra código D. Fíjense que tengo arriba y lo tenemos resaltado en verde. Dice nivel aceptable de calidad para inspección normal. Y si nosotros entramos por abajo, fíjense abajo también está resaltado o está subrayado con verde, me habla de la inspección reducida. Porque entro cuando trabajo con rigurosidad normal por arriba y cuando trabajo con rigurosidad TINET ajustada, entro por debajo. Para la letra código D, mi tamaño de muestra va a ser 5. Ahora tengo que moverme siguiendo la línea roja hasta encontrar el AQL de 1,0. ¿Cuánto va a ser M? M va a ser 3,32. En mi caso, para este ejemplo, y con estos datos, M es 3,32. Anoto el valor de M. Si tuviera dos AQLs, ¿qué sucedería? Pues evidentemente si tengo dos AQLs,
Por ejemplo, el primero es 1 y el otro es 4, o el primero es 1 y el otro es 2,5, entonces voy a tener 2 M's. ¿Cuál va a ser mi criterio de aceptación? Porque recuerden, en el anterior caso con límites simples, yo agarraba acá y comparaba con el índice de calidad. En este caso, no agarro M y comparo con el índice de calidad. No, el procedimiento es un poco más complejo, pero tengo que calcular el índice de calidad. Por lo tanto, mi índice de calidad, recuerdan la fórmula, era U menos X barra sobre S. Y luego ese sería mi índice de calidad relacionado con U. ¿Qué quiere decir? Índice de calidad superior. Y cuando yo tengo el L, que ahora sí voy a tener seguro porque es un límite doble, voy a tener U y voy a tener L también. Si yo calculo con L, tendré que hacerlo X barra menos L sobre S. Y ese será mi límite de calidad inferior. Nosotros aquí ya sabemos que el valor de X barra es el promedio de las mediciones y que S es la desviación estimada del lote. ¿Qué voy a hacer, señores, una vez que haya calculado el índice de calidad? El índice de calidad nos va a ayudar a encontrar P. ¿Qué es P? El porcentaje defectuoso estimado de un lote. Su estimación entonces será, imagínense, nosotros ya tenemos claro que vamos a tener un Q sub U y un Q sub L. Entonces nosotros vamos a encontrar a partir de una tabla que yo les adjunto en Excel y que enseguida vamos a ver, vamos a encontrar para Q sub U, vamos a encontrar P sub U. Y para Q sub L vamos a encontrar P sub L, respectivamente. Entonces voy a tener valor de P sub L y voy a tener valor de P sub U. ¿Cómo será el criterio de aceptación? Lo que vamos a hacer nosotros es comparar P, es decir, el porcentaje defectuoso estimado, con M. ¿Qué era M? El máximo porcentaje defectuoso asociado a la QL. Vean aquí simplemente por el nombre de las variables. Si M es el máximo porcentaje defectuoso asociado a la QL, ¿algo podrá ser mayor que M? ¿M es el máximo? No. Entonces, ¿cómo tendrá que ser mi criterio de aceptación? P siempre tendrá que ser menor que M. ¿Qué es P? Les recuerdo, porcentaje defectuoso estimado del lote. ¿Y qué es M? Máximo porcentaje defectuoso asociado a la QL. Veamos entonces esta tabla, primero veamos la tabla que a mí me ayuda a encontrar el valor de P. ¿Cómo encuentro P? Con los índices de calidad. Veamos. Veamos entonces la tabla para el porcentaje defectuoso estimado del lote. Es decir, ¿cómo calculamos P? Habíamos dicho que P se encuentra en base al valor de Q. Lo que tengo que tener es calculado Q sub U y Q sub L. Si yo tengo Q sub U, voy a obtener P sub U. Y si tengo Q sub L, voy a obtener P sub L. Esta tabla B5 yo se las adjunto en un formato de Excel. Muy bien. Fíjense esta tabla, la tabla que está en blanco es la tabla B5. Arriba enmarcado en rojo yo tengo el valor de Q, que sería el índice de calidad, N, que es el tamaño de la muestra, y P, que es el porcentaje defectuoso estimado de un lote. Si aquí colocamos los valores, directamente me va a salir el dato de P, es decir, coloco el valor de Q, coloco el valor de N y me sale el valor de P. Pero también puedo utilizar la tabla a mano. Fíjense ustedes. Fíjense, la primera columna de la izquierda es el valor de Q. Y Q está yendo en este caso de 1,50 hasta 1,70 porque esta es la parte de la tabla que he copiado. Pero el valor de Q, ustedes pueden colocar arriba el valor que a ustedes les haya salido en el cálculo. En nuestro ejemplo, vamos a decir que Q sub U es 1,59, está ahí marcado en anaranjado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Q sub U 1,59, marco en anaranjado y sigo la línea anaranjada hasta llegar al tamaño de mi muestra. En nuestro caso, mi tamaño de muestra es 5. Por lo tanto, P sub U será igual a 2,187. Eso para U. Ahora, veamos para L. El dato que necesito es Q sub L. En un ejemplo, Q sub L sería igual a 1,70. Está marcado ahí en un círculo celeste. Entonces, sigo la línea celeste hasta encontrarme con el tamaño de muestra 5. ¿Cuánto sería en mi caso P sub L? Sería 0,659. Así entonces se utiliza la tabla B5 para encontrar el valor de P. P
P, repito, el porcentaje defectuoso estimado del lote. Luego lo que tengo que hacer es simple, comparo P con M y M es el máximo. Entonces, siempre P tendrá que ser inferior a M para que yo reciba el lote. Veamos entonces ahora un ejemplo completo para un límite de especificación doble. Los datos son, la densidad mínima aceptable de una solución es 180. Si nos dice densidad mínima, este es el valor de L, el lower limit. Luego, la densidad máxima aceptable es 209 gramos sobre cc. Entonces, son los mismos datos que en el anterior ejemplo que habíamos visto con límite de especificación simple. 209 gramos es el valor de U, el upper limit. Un lote de 40 productos, como ya habíamos visto, es entregado para su inspección. Se emplea nivel de inspección 4. Recuerdan que nosotros con un lote de 40 y un nivel de inspección 4 teníamos la letra código D. Inspección normal, además, con un AQL de 1%. Si aquí decimos inspección normal, recuerdan ustedes, para una inspección normal y un AQL de 1%, ahora estamos viendo un límite de especificación doble con un solo AQL, porque aquí no me da otro dato. AQL de 1%, entonces, de las tablas A2 que están en la página 11 y B3 que están en la página 51, se obtiene que se requiere un tamaño de muestra 5. Claro, nosotros veíamos que la letra código D va acompañada, tiene al lado el tamaño de muestra 5. Y luego, las medidas obtenidas aleatoriamente fueron 197, 188, 184, 205 y 201. Si se fijan, estos 5 datos son exactamente los mismos que habíamos visto en el ejemplo anterior. Ahora, estos son los datos que nosotros vamos a utilizar para calcular la desviación estimada del lote, que ese es un dato que no tenemos. Si estoy utilizando los mismos datos, entonces la desviación estimada del lote me va a salir igual que en el primer ejemplo que hemos visto. Veamos con detalle entonces. Veamos entonces el procedimiento que vamos a seguir. Nosotros vamos a trabajar nuevamente con esta tabla paso por paso. Recuerdan, fíjense la flecha que tienen ustedes al lado izquierdo, la flecha roja. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el paso 9 es exactamente lo mismo que en el anterior caso, porque ¿qué estamos haciendo hasta el paso 9? Hemos determinado el valor de la desviación, que como mis datos son los mismos, la desviación nuevamente va a ser 8,81. Ese es el paso 7. El paso 8, ¿qué es? La media de la muestra. Como nuestros datos son los mismos, la media va a ser igual. El paso 9, ¿qué es? El límite de especificación superior. 209 es el mismo dato. A partir del paso 10, recién empezamos a colocar información nueva. Fíjense el paso 10, límite de especificación inferior es 180, y eso es un dato que nos han dado en el problema. Paso 11, el índice de calidad. El índice de calidad Q sub U, ¿qué quiere decir? Relacionado con U, el upper limit es igual a U menos X barra sobre S. Reemplazo valores en la columna de explicación. 209 es U, menos 195 es X barra, todo esto dividido entre 8,81 que es S. Entonces, Q sub U es igual a, el valor obtenido es 1,59. Q sub L va a ser igual a X barra menos L sobre S. Reemplazo datos en la columna de explicación. 195 menos 180 que es L sobre la desviación 8,81. Q sub L entonces es igual a 170. Perdón, 1,70. Muy bien, ya tengo Q sub U y Q sub L. ¿Qué tengo que hacer? Recuerden lo que hemos hecho en la tabla B5. Si tengo Q sub U y Q sub L, ahora tengo que obtener P sub U y P sub L. Como ustedes pueden retroceder el video, van a ver que nosotros para Q sub U y un tamaño de muestra de 5, en la tabla B5 hemos determinado el P sub U igual a 2,19. Y esto es el porcentaje, porque acuérdense, P es el porcentaje defectuoso estimado del lote. Muy bien, ahora debo obtener en la fila 14 P sub L. ¿Cómo obtengo P sub L? Con Q sub L. Q sub L es 1,70. El tamaño de muestra es 5. Me voy a la tabla B5 y obtengo que P sub L es 0,66%.
Ya tengo P sub U y P sub L. ¿Qué tengo que hacer? ¿Recuerdan? Con P sub U y P sub L debo comparar con M, pero tengo un solo M. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo dos P's y tengo un solo M, voy a sumar las P's. Si sumo ambas P's, resulta que mi P total va a ser 2,85%. Muy bien, comparo 2,85 con M. Recuerdan, pueden retroceder el video, que también hemos determinado el valor de M. El valor de M para la letra código D y el AQL de 1%. El valor de M es 3,32. Entonces, ¿voy a aceptar el lote o no? Lo acepto, porque fíjense, P es 2,85 y M es 3,32. Por lo tanto, P es menor que M. El porcentaje defectuoso estimado del lote es menor que el máximo porcentaje defectuoso asociado al AQL. Entonces, el lote es aceptable. Surge entonces la pregunta, ¿qué pasaría si yo tuviera dos AQLs? Y yo me atrevo a asegurar que ustedes ya intuyen, ya tienen idea de lo que va a suceder. Recuerden que habíamos dicho que nosotros tenemos dos P's, tenemos un P sub U y un P sub L. Y en el anterior caso, ¿qué sucedía? Que como teníamos un solo AQL, teníamos un solo M. ¿Qué sucedería si tengo dos AQLs? Que voy a tener dos M's. Entonces, la respuesta es sencilla. Para determinar si el lote es aceptable, cuando tengo dos AQLs, lo que voy a hacer es determinar, voy a comparar P sub U con M sub U y P sub L con M sub L. Y en caso de que se cumplan estas dos condiciones, luego vamos a ver que también se trabaja con el P total, pero en caso de que se cumpla esta condición, nosotros vamos a aceptar. ¿Qué tiene que suceder? Que P siempre tiene que ser menor que M. Veamos entonces directamente un ejemplo. Límite de especificación doble con dos AQLs diferentes. Leemos el problema, que está en base a los problemas que ya hemos visto, solamente va aumentando información. Te dice la densidad mínima aceptable de una solución es 180. Esto para nosotros entonces es L. La densidad máxima es 209 gramos sobre cc. Esto para nosotros es U. Un lote de 40 unidades, entonces con 40 unidades y el nivel de inspección 4, yo ya sé que la letra código es D. Inspección normal, quiere decir que voy a entrar por arriba a la tabla y con un AQL de 1%, aquí empiezan las diferencias. AQL de 1% para el límite superior y 2,5 para el límite inferior. Fíjense claramente en la propuesta esta. Ya nos está dejando claro cuál es el AQL para el límite superior. Quiere decir para U. El AQL es 1%. Para el límite superior. Y para el límite inferior, es decir, L, el AQL es 2,5. De las tablas que ya hemos visto, la tabla de la página 11, por ejemplo, yo ya sé que tengo tamaño de lote, nivel de inspección, letra código D. Luego me voy a la tabla B3 y ¿qué voy a obtener? Que para la letra código D el tamaño de muestra es 5. Las medidas que vamos a obtener, las mismas con las que hemos trabajado hasta ahora. 197, 188, 184, 205 y 201, que son las densidades que yo he obtenido de las piezas que he sacado aleatoriamente, 5 piezas, 5 productos de mi lote de 40. Muy bien, veamos entonces en base a la tabla blanca que nosotros estamos trabajando en todos los ejemplos. Fíjense los pasos. Desde el paso 1, como marca la flecha roja, hasta el paso 16 es lo mismo. ¿Por qué? Desde el paso 8. En el paso 7 nosotros hemos calculado la desviación, que va a ser la misma porque tenemos los mismos datos. El paso 8 hemos sacado la media de la muestra, el paso 9 límite de especificación superior, paso 10 límite de especificación inferior. Luego hemos calculado el índice de calidad superior y el índice de calidad inferior, Q sub U y Q sub L. Y luego con este Q sub U y Q sub L hemos ido a la tabla B5 y hemos encontrado los valores de P sub U y P sub L. Ese es el paso 13 y el paso 14. Luego hemos calculado el total de P. Y el total de P nos salió 12,85% sumando los dos P's. Muy bien, ahora el máximo porcentaje defectuoso, el M. El M sub U
nosotros ya lo tenemos porque hemos visto, pueden retroceder el video, hemos visto la tabla donde a partir de la letra código y el AQL, nosotros hemos encontrado que para la letra código D y el AQL de 1, nosotros tenemos un M de 3,32. Ahora, el máximo porcentaje permisible, defectuoso permisible, L, lo vamos a encontrar con el valor del segundo AQL. En nuestro caso, en nuestros datos, ¿qué nos dice? Nos dice el AQL, y nos dice muy claramente, el AQL para el límite superior es 1%. Y luego nos da como información adicional, nos dice el AQL para el límite inferior, el AQL para el límite inferior, en nuestro caso, es 2,5%. ¿Qué voy a hacer con ese dato de 2,5? Pues me voy a ir a la tabla de donde he obtenido M. Y resulta que para el AQL de 2,5, el valor de M y la letra código D, para la letra código D y el AQL de 2,5, el valor de M es 9,80. Muy bien, ese sería el valor de M sub L. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que habíamos dicho, voy a comparar P sub U con M sub U. P sub U 2,19, P sub M sub U es 3,32, cumple. P sub L 0,66. Comparo con M sub L 9,80, cumple. Y ahora, fíjense, yo he calculado P total. El P total es 2,85. Estoy en la última fila, en el paso 18. El P total es 2,85. Voy a comparar este con el M, pero no el M total, señores, sino el mayor de los dos M's. ¿Cuál es el mayor de mis dos M's? Es 9,80. Entonces, cumple los criterios de aceptación este lote y el lote debe ser aceptado en su integridad. Con esto ya habríamos visto entonces cuando se trabaja con un límite de especificación simple y cuando se trabaja con un límite de especificación doble que puede tener un solo AQL o puede tener dos AQLs. Muy bien, veamos entonces cómo nos movemos de un nivel de rigurosidad normal a un nivel ajustado y a un nivel reducido. Al empezar la inspección, hemos dicho que se empieza con un nivel de rigurosidad normal. Durante la inspección, se debe mantener la inspección normal mientras que no sucedan las siguientes condiciones. Primero, voy a pasar de la normal a la ajustada. ¿Qué ha sucedido? Pues hay dos maneras de determinar esto. La primera, te dice la inspección ajustada debe ser instituida cuando el promedio del porcentaje defectuoso estimado, es decir, los cálculos para pasar de normal a ajustada reducida se hacen en base a P. ¿Qué cosa es P? Porcentaje defectuoso estimado. Entonces te dice, cuando el promedio del porcentaje defectuoso estimado P, calculado a partir de los anteriores 10 lotes, es mayor que el AQL. Esa es una manera. Otra manera en que puedes determinar el paso a la inspección ajustada es cuando cierto número T, y esto fíjense que está marcado en rojo, de la página 85 del PDF de la norma, o más de estos lotes tienen P mayor que un P mayor que el AQL. Esta es la tabla que es para pasar a la inspección TINET, a la inspección ajustada. ¿Qué tiene esta tabla? La primera columna lo que tiene son las letras código. Las letras código y luego tiene una relación en cuanto a lotes con porcentaje defectuoso estimado P mayor que el AQL. Yo les he marcado en 2 y les he marcado en 5. Fíjense, donde está marcado 5, esa columna es el número de lotes. ¿Cómo se utiliza entonces esto? Se dice, cuando 2 de 5 lotes tienen un P mayor que el AQL. También puedo hacer el cálculo cada 10 lotes o puedo hacer el cálculo cada 15 lotes, como ustedes pueden ver en la última columna. ¿Qué sucede con los puntos? Hay puntos aquí en la tabla. Sucede que para esta letra código y este AQL no hay inspección ajustada y solamente hay inspección normal. ¿Cómo pasamos a la inspección reducida? Deben cumplirse
todas las siguientes condiciones para pasar a la inspección reducida. Condición A. Los anteriores 10 lotes han estado bajo inspección normal y ninguno ha sido rechazado. Condición B. El porcentaje defectuoso estimado, fíjense otra vez, nuevamente se trabaja con P, de cada uno de los lotes anteriores es menor que el porcentaje aplicable mostrado en la tabla. Esta es la tabla que estén viendo aquí abajo, la tabla C7 que está en la página 87. Entonces, fíjense ustedes en esta tabla. Veamos nosotros letra código D, AQL de 1%. ¿Cuándo voy a pasar a una inspección reducida? Los valores que están entre corchetes son el número de lotes con porcentaje P igual a 0. 25 lotes tienen que haber sido enviados con un porcentaje P igual a 0. ¿Esto es posible? Es posible porque ustedes fíjense en la tabla B5. A medida que aumenta el índice de calidad, P va convirtiéndose en 0. Entonces, esto sí es posible. Muy bien, entonces, 25 lotes con porcentaje defectuoso estimado de 0. Ahora también puedo hacer el cálculo cuando el porcentaje defectuoso, fíjense, lo tengo remarcado ahí en círculos amarillos, lo del porcentaje, lo de los lotes con P0, lo tengo marcado en rojo. Pero hay algún momento en que ya no me muestra estos valores entre corchetes, sino que si ustedes se fijan, para AQL 10, 15, que son los AQLs más altos, me muestra, y nosotros lo tenemos aquí marcado en anaranjado. ¿Qué significa, por ejemplo, lo que está marcado en anaranjado? Significa que de los anteriores, la última columna, fíjense, 5, 10, 15 lotes que se han enviado, nosotros decidimos si hacemos el control cada 5, cada 10 o cada 15 lotes. El valor de P es igual o está por debajo de, en este caso, para 5 lotes, nuestro P tendrá que ser menor a 0,74. Si yo voy a hacer el cálculo cada 10, entonces, para cada 10 lotes, para una QL de 10, mi P debería estar por debajo promedio de esos 10 lotes de 9,96. Entonces, yo puedo hacer el control cada 5, 10 o 15 lotes, como hemos dicho. Es cumpliendo entonces este criterio que yo puedo pasar una inspección reducida, pero no es el único. Tenemos condición A, condición B, luego tenemos además la condición C. La producción debe estar en un ratio estable. Como en el anterior caso, alguien tiene que autorizar esto y tiene que fijarse que nuestro proveedor esté trabajando y funcionando de una manera muy normal y muy estable en su organización para que me provea productos con el AQL acordado. ¿Cuándo voy a volver a la inspección normal? Cuando se dé cualquiera de estas condiciones. Ya nosotros estamos, imagínense, en una inspección reducida y ahora se da cualquiera de estas condiciones. ¿Cuáles serán? Un lote es rechazado, entonces pasa a la inspección normal, nivel de rigurosidad normal. Luego, el porcentaje defectuoso estimado es mayor que la QL. Luego, la producción se vuelve irregular o se retrasa o cualquier otra condición que justifique retornar a la rigurosidad normal. Procedimiento y ejecución del laboratorio. El procedimiento va a ser el siguiente. El primer paso, evidentemente, es la explicación de la norma y de las tablas y de cómo se utilizan las tablas. Luego a ustedes se les va a dar datos acerca de 2 proveedores distintos y se les va a dar también las especificaciones acerca de una compra. Ustedes lo que deben hacer es determinar si los lotes van a ser aceptados o no van a ser aceptados y recomendar proveedores. Fíjense, abajo para que se entienda mejor la tabla que está en blanco. Ustedes van a recibir datos muy parecidos a estos. En este caso estamos hablando de porcentajes de humedad. Tengo 40 datos, imaginémonos que los 40 datos que están sombreados vienen de un proveedor A y los otros 40 que no están sombreados vienen de un proveedor B. ¿Qué datos tengo en relación a la humedad? Váyanse a la primera fila. Dice mínimo 470, máximo 711. ¿Qué quiere decir? Tengo un límite de especificación inferior y un límite de especificación superior. Luego me da los AQLs y me da 2 AQLs. Me da el AQL para el límite superior 0,8 y para el límite inferior 1,65. Con estos datos, yo lo primero que debo hacer es determinar si voy a aceptar los lotes. El
los datos en sombreado vienen del proveedor A. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 40 datos. Ese es el tamaño del lote. ¿El nivel de inspección cuál va a ser? Pues, ¿cuán difícil es medir la humedad? ¿Verdad? En función de eso, yo decido el nivel de la inspección. Normalmente trabajo con el 4, pero puede ser 3, 2. Eso es algo que ustedes deben decidir en función de la característica, en este caso, humedad. Con esos datos yo ya tengo la letra código. Si tengo la letra código, me voy a buscar la tabla maestra. Y en la tabla maestra, a mí con la letra código me va a dar el tamaño de la muestra. Por ejemplo, mi tamaño de muestra, 5. ¿Qué voy a hacer? De estas 40 que están sombreados, voy a sortear 5 aleatoriamente. 5 humedades y luego con esas humedades voy a calcular la desviación. Y ya puedo con esto calcular Q sub U y Q sub L. Con Q sub U y Q sub L, yo tengo que calcular P sub U y P sub L. Y muy fácil de la tabla, si ya tengo la letra código y tengo dos AQLs, yo ya tengo M sub U y M sub L. Entonces, lo último que debo hacer es comparar M sub U con P sub U, M sub L con P sub L. Y luego el P total con el mayor de los M's y así determino si el lote se va a aceptar o no. Ahora, puede ser que los dos lotes se acepten. De todas maneras, ustedes tienen que recomendar a uno. Y eso es lo que quiero ver cómo van a hacer, qué criterios van a seguir. Ahora puede ser que los dos lotes se rechacen. De igual manera, ustedes deben recomendar a uno de los proveedores. En relación al cuestionario, pregunta 1. ¿Qué es la constante de aceptabilidad y cuándo se utiliza? ¿Cuándo no se utiliza? Muy sencillo. Segunda pregunta, ¿qué es el índice de calidad? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se calcula? Expliquen bien, de manera detallada. ¿Cómo se relaciona AQL con M? Sencillo. ¿Cómo encuentro P? ¿Siempre deben existir dos P's? ¿Por qué P tiene que ser menor que M? Quinta pregunta, ¿qué criterio utilizo para recomendar un lote u otro? Habíamos dicho, nosotros vamos a tener lotes de un proveedor y otro lote de otro proveedor. ¿Qué criterio han seguido ustedes para recomendar a uno sobre el otro? Explique con un ejemplo. Luego, ¿cuántos niveles de inspección existen y cómo varía N en función de los niveles de inspección? Aquí pueden colocar cómo se determina también ese nivel de inspección. No se olviden que esto debe estar hecho con bolígrafo a mano en la guía de laboratorio. La presentación del informe. El contenido del informe es el siguiente. El plan que tengan ustedes de muestreo para los diferentes lotes. Ustedes han seguido un plan, han determinado un N, han determinado ya sea K, M, P, etc. Aquí ustedes explicarán todo el cálculo que han hecho en hojas adicionales. También es importante que aquí adjunten las recomendaciones en relación a la selección de proveedores y qué criterios han utilizado. A esto además deben incluir en la guía de laboratorio el cuestionario completado, ya hemos dicho, con bolígrafo y a mano. Esto es entonces lo que vamos a hacer para cumplir con nuestro laboratorio de inspección cuando los datos que yo voy a inspeccionar son de tipo variable.